en contacto ya desde Perú con este escritor, destacado escritor Ricardo Selvagio. Es autor de un nuevo libro denominado Un Nuevo Poder. Así que rápidamente le vamos a dar la bienvenida. Allá ya la tenemos en pantallas. Hola Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa y primeramente también agradecerte, presentarte a Lorena. Así es, bienvenido Ricardo. Muchas gracias Chile. Buenos días. Para agradecerles esta oportunidad de poder difundir la propuesta innovadora que he lanzado para toda América Latina y para todas las sociedades del mundo, porque todas son gobernadas por la política. Así es. Ricardo, si nos cuentas un poco de este libro, el cual nos estás comentando, de qué se trata, porque tiene cierto una visión política con respecto a Latinoamérica. Bueno, sí, efectivamente. El valor estelar de Un Nuevo Poder es la propuesta innovadora política para que las comunidades legítimas del conocimiento profesional, universitario, de exalumnos, empresarial, laboral, social y latinos en el exterior, asuman las riendas de nuestro país y por tanto de nuestro destino. Porque no podemos seguir nosotros en manos de Luis XIV del siglo XXI, que nos han llevado a los niveles tan descendentes en relación al mundo de hoy. Ese es el principal valor de mi propuesta, que indica un nuevo poder. Don Ricardo, me llamó mucho la atención, el titular de su libro, donde le voy a leer textualmente que dice: en América Latina no hay elecciones, sino cambios de delincuentes. Desde su mirada, sabemos que estamos atravesando un momento difícil políticamente en Latinoamérica. ¿Cuál sería su visión? ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Y a qué se refiere? ¿Por qué se refiere exactamente de lo que le acabo de mencionar? Bueno, en realidad, cuando digo esa frase que es el subtítulo del libro, evidentemente encarna una realidad que no se puede negar, ¿no? Ahora, hay dos tipos de delincuentes, ¿no? Unos, los que cometen delitos de función, que no cumplen con dar buenos niveles de vida a las sociedades. Y el otro delincuente es el que comete actos de corrupción y de amoralidad. A eso se refiere. Creo que eso ha encarnado mucho, porque cuando he estado yo escribiendo el libro y hablaba de esto, de América Latina no hay elecciones sino cambio de delincuentes, todo el mundo celebraba mucho esta realidad. Ahora, lo que creo es que nosotros estamos, después de 200 años, últimos en educación y primeros en narcotráfico. Verdaderamente son realidades que reflejan el resultado de estos actores políticos y de estas reglas caducas, inmorales, corruptas y corruptoras. Entonces, creo yo que con protestar y realizar consultas populares o el veredicto constitucional que ustedes han hecho hace pocos días y que en realidad es un ejemplo para América Latina y que demuestra que sí podemos cambiar la realidad, porque la sociedad es la soberana que manda, y manda porque financia los impuestos. Entonces, un adagio popular muy simple de entender es que el que paga manda. La sociedad es la soberana y las autoridades y los políticos, los gobernantes, son empleados asalariados de la sociedad. Entonces, si nosotros protestamos y hacemos consultas populares, creo que es lo más importante que podemos hacer. Pero no es suficiente. Tenemos que hacer propuestas de cambio que verdaderamente aseguren que podamos alcanzar una trayectoria virtuosa al bienestar humano. Y para eso depende de nuestra capacidad de unirnos. Ese es el requisito.
Don Ricardo, pareciera que existe muchas contradicciones. Estaba un poco revisando de su trabajo que realizó en este libro. Usted también habla sobre la economía, habla sobre la desigualdad que existe sobre todo en Latinoamérica. Si bien somos ricos en recursos naturales, como por ejemplo Venezuela, un país siendo petrolero, tema de Bolivia, Perú, también acá en Chile el tema de la minería, pero aún continuamos siendo países tal vez de tercer mundo o donde hay mucha desigualdad y hay una todavía brecha muy grande de pobreza en los países latinoamericanos. Bueno, mire, las personas y países son ricos por lo que tienen en la cabeza, no por las minas ni los pozos petroleros. Y nosotros estamos pobres, siendo ricos, por un freno estructural que se llama falta de educación, cultura, ciencia, tecnología y todos los dominios del conocimiento. Además, hay una baja inversión en las personas. Esto generó que las capacidades y las potencialidades latinoamericanas se adormecieran 200 años y edificaron sociedades de baja calificación. Por eso es que solamente podemos exportar piedras, lechugas y hasta burros baratos y comprar bienes costosos. Y además, por esta baja calificación educativa es que aún no utilizamos el insuperable valor transformador del conocimiento, de la creatividad, el valor igualador del conocimiento, cohesionador, movilizador. Ese es el problema mayor de nuestra realidad latinoamericana. Y además también existen factores diversos que también han generado y han retroalimentado esta pobreza y esta desigualdad, que son, por ejemplo, los estados fallidos, los sistemas de salud precarios, todos los procesos de vida son definitivamente bajos. La inequidad la inequidad material se debe a una desigualdad educativa, y esta desigualdad educativa es generada por una desigualdad política, una digamos, notable desigualdad en la política de nuestros países. Entonces, creo yo que es momento de que hagamos propuestas, y un nuevo poder definitivamente es una lluvia de ideas ensambladas alrededor de una nueva estructura y de una nueva organización de la política y del Estado, para que las comunidades organizadas asuman la rienda del poder y de nuestro futuro destino. Porque evidentemente varias cabezas piensan más que una. Yo lo que propongo es migrar del gobierno de los yo a nosotros, de la democracia cortoplacista a la democracia de luces largas, de la democracia, educación y economía lineal del 1, 2, 3, 4 a una democracia de enjambre, de participación, educación y economía exponencial del 1, 2, 4, 8, y eso va a permitir que en por lo menos una generación, cuando los adultos del mañana sean hoy niños en su mayoría muy bien formados y muy bien educados y que tengan un gran nivel de aprendizaje, de conocimiento útil, en ese momento vamos a empezar a palpar y a sentir el progreso y la prosperidad de nuestras sociedades y pueblos. Ricardo, y desde su visión, ¿cómo ve a las nuevas generaciones, los jóvenes y las jóvenes de hoy? ¿Ve que ahí puede haber un posible cambio? Porque hemos visto quizá que están más informados que las generaciones anteriores y por lo mismo están exigiendo, como un ejemplo, una educación que sea de calidad para formar y cambiar también el tema de las políticas públicas. No sé cuál es su visión al respecto. Bueno, mire, los jóvenes, como los adultos, los jubilados, los indígenas, los trabajadores y todos los que vivimos, definitivamente dependemos del poder en mayor medida de la que percibimos. Específicamente los jóvenes, en América Latina tenemos algo de 20 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, ni tienen oportunidades económicas de poder progresar. Entonces, lo que yo propongo es
de que las comunidades profesionales tengan asiento en el poder, así como las comunidades laborales y las comunidades sociales, las comunidades empresariales. Entonces, los jóvenes van a tener asiento permanente en el poder con voz y voto. Cuando me refiero de jóvenes, me refiero a los universitarios, porque lo que yo estoy planteando es que las comunidades del conocimiento de las sociedades asuman la rienda del poder. Entonces, cuando usted tiene voz y voto y están en una mesa sentados todas las comunidades horizontales de una sociedad, entonces ese mero hecho genera igualdad per se, por extensión. Es como la herencia, ¿no? Están todos los hijos, entonces todos tienen su parte. Entonces, mi propuesta es, compartamos las obligaciones y los beneficios, no como ahora, ¿no? Ahora estamos en manos de unas élites que concentran el poder y por lo tanto concentran la riqueza, el conocimiento, las oportunidades y los privilegios. Bueno, eso tiene que terminar y depende de nosotros, más que de cualquier otro factor. Así es, pero es difícil luchar contra la élite política que se ha establecido por años. Sí, es difícil, pero no imposible. Porque si mire usted lo que ha pasado en su país, es un ejemplo latinoamericano que podemos seguir todos. Lo que hay que hacer es complementar eso con una propuesta. Yo estoy proponiendo un cambio en el paradigma del poder y un cambio en la distribución del poder. Y planteo que el primer nivel de poder sea un parlamento de comunidades, que sea el que tome las grandes decisiones nacionales y que definitivamente encarne digamos, lo mejor que tiene un país. Es como una selección de fútbol, ¿no? Que la selección de fútbol es la que nos representa a todos y todos nos sentimos muy bien representados y porque participan los mejores. Bueno, los mejores de nuestro país son las sociedades del conocimiento, profesional, universitario, empresarial, laboral, social. Eso es lo que propongo. Además de que los delegados de cada comunidad sean elegidos entre los mejores delegados y que cada agenda del Parlamento primero se debata al interior de cada comunidad para que el voto de la comunidad sea expresado en el Parlamento. No sea un voto personal, sino comunitario, de tal manera de que primero se debate al interior de cada comunidad. Imagínense ustedes el nivel de democratización que va a permitir ver cuál es el impacto neto a la salud, a la educación, al agro, al trabajo, de todas las decisiones que tomemos en este novedoso sistema que estoy proponiendo. También estoy proponiendo de que el Poder Ejecutivo, los ministerios, las universidades, los hospitales, los gobiernos menores de un distrito, provincia, sean dirigidos por un directorio con la misma proporción. 33% profesionales y universidades, 33% inversión y 33% comunidades laborales y sociales. De tal manera de que el Parlamento toma las grandes decisiones, conduce el país y los directorios públicos, al estilo de la lógica exitosa del mundo privado, gestiona la salud, la educación y todo eso. Ahora, lo único que va a cambiar nuestros países es transformar la mente, el interior de las personas. No va a cambiar otra cosa. Y para eso tenemos que emprender una revolución educativa en cada mente, en cada aula, en cada casa, porque la casa es la primera escuela y los padres son los primeros maestros, donde nos dan los ejemplos y los valores morales que ahora adolecemos. Porque antes, el buenos días, el ponerse de pie para que una dama se siente en un ómnibus, era la normalidad. Ahora no. Ahora la normalidad es la mentira, el robo, la corrupción. Entonces tenemos una crisis moral que es la madre de todas las crisis, que tenemos que atacar ese mal desde la raíz. Y la mejor manera es de que ataquemos esto desde que las personas son niños. Incluso Napoleón decía una cosa muy inteligente: la buena educación
y las sociedades exitosas empiezan 20 años antes de que nazcan. Se refería a que los padres debían ser educados y tenía buenos ejemplos en valores, que es una cosa que verdaderamente tenía mucha razón. Entonces, si nosotros tenemos gobiernos con una medida tangible de gestión que sean las necesidades humanas y que los objetivos sean la nutrición, la erradicación de la pobreza, la desigualdad, la educación, el trabajo, la sostenibilidad ambiental y la seguridad, entonces nosotros vamos a tener definitivamente que tomar acuerdos para establecer dos cimientos políticos que son fundamentales. Uno, fijar un orden político interno, novedoso, compacto, legítimo, y una visión estratégica de largo plazo. ¿Y qué es una visión estratégica? Es un plan que establece objetivos, que establece estrategias, que establece políticas de Estado. Y los objetivos humanos no se cambian, porque el ser humano, o su felicidad, como dice el gran Pepe Mujica, la felicidad humana es la razón de ser de la política. Las estrategias se cambian. Entonces, pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, un país necesita crear 300.000 empleos nuevos cada año, entonces ese es el objetivo. Y si el sector privado invierte y genera el 70% de estos empleos, entonces el Estado, de manera mancomunada, debe crear el 30% restante de empleos. De tal manera que todos los jóvenes que ya tienen su edad laboral tengan un empleo y tengan una oportunidad de estudiar. Así se gobierna. Ahora no. Ahora, si un empleo genera 100 o 1 millón de empleos, es lo mismo. No. Tiene que tener una obligación de cumplimiento forzoso, porque los gobiernos reciben todo el poder, todo el presupuesto, para que a cambio nos den empleo, una buena educación y todo. Ya sabemos, 200 años que nos engañan y tenemos que cambiar. Los Luis XIV, que deben irse a su casa o a la cárcel, según sea el caso, como en mi país, donde todos los presidentes últimos o están presos o están con causas y juicios muy serios de corrupción. Y eso se debe precisamente a estas reglas caducas que no exigen ni obligan a que cumplan con estos necesidades tan importantes para las personas. Y por eso que hay desigualdad, hay pobreza, hay corrupción, hay ignorancia. Y bueno, si nosotros no cambiamos esto juntos, no lo va a cambiar nadie. Sin duda un análisis muy, muy profundo e interesante que usted nos acaba de mencionar. Me quedo con esas palabras que usted dice, que lo importante es la educación y también los valores que lamentablemente en esta actualidad se han ido perdiendo, ¿no? Pero existe esa esperanza y pienso, ¿no?, que la educación no debería ser un privilegio para unos cuantos, sino debería ser, bueno, un derecho fundamental en todos los países. Así es, pues, y la propuesta también que hace ya desde la visión política y de administración para poder llevar a cabo todos estos puntos tan relevantes como es la salud y la educación. Claro, exactamente. Don Ricardo, tengo entendido que este libro lo va a exponer el 14 de noviembre. No sé si nos puede hablar un poquito para que así las personas puedan también conectarse vía virtual por la pandemia en la que nos encontramos. Puede hacerle una invitación a todas las personas que están conectados ahora. Ok, pero antes quisiera, digamos, para redondear esto, decirles que la base de mi propuesta de que las sociedades del conocimiento asuman la rienda del poder es porque el único poder de calidad es el conocimiento y además es la fuente más democrática de poder. Es por esa razón. Además también hago propuestas a escala regional para integrarnos como un solo bloque, porque estamos desperdiciando las capacidades. Imagínense ustedes con esta pandemia, si hubiésemos regionalizado las mejores estrategias que tenía cualquier país, hubiésemos tenido mejores resultados, ¿no? Más o menos es lo que propongo. Y también propongo un acuerdo de paz y desarme en América Latina.
para ahorrarnos ese dinero, invertirlo en la mente y en la salud y en la investigación y en la infraestructura del país. Ahora lo que necesitamos es unión latinoamericana, no necesitamos armas de guerra. ¿Para qué? Imagínense ustedes. Bueno, efectivamente, mi libro en este momento está en Amazon. En Amazon ustedes pueden encontrar Un Nuevo Poder. El 14 voy a tener una conferencia con los latinos en Madrid, porque lo que estoy, digamos, haciendo junto con mi hijo Miguel, que es el que ve el marketing del libro, es, digamos, difundir la propuesta para construir una corriente de opinión en favor del cambio, poner al centro del debate latinoamericano la propuesta, porque tampoco es la Biblia, se puede enriquecer, mejorar, y para eso necesitamos que sigamos el ejemplo chileno, de finalmente hacer una consulta popular o un veredicto constitucional, como ustedes le llaman, y el pueblo decidirá. Y después se puede implementar este cambio de manera gradual. Por ejemplo, un hospital que también va a tener un directorio, en una universidad, en una provincia, en una región, en un organismo regulador para ir ajustando los tornillos, y definitivamente vamos a tener otro destino, otra visión de las cosas, que nosotros, por supuesto, ya no vamos a disfrutar, porque, como decía, la riqueza y el bienestar humano se reproduce en el largo plazo, no se reproduce en el corto plazo. Yo los invito a que vean mi propuesta, que ha sido favorecida con unas opiniones muy, digamos, importantes, como Greta Thunberg, la joven sueca que enfrenta a China y a Estados Unidos en la lucha por el cambio climático, que se ha expresado muy bien de mi propuesta. También el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, me invitó a dar una conferencia sobre la innovadora propuesta política para marzo de este año, pero por esta pandemia ya se tuvo que postergar. Y también la embajadora de México en Perú hizo una buena propuesta, porque una buena opinión del libro, porque el Colegio de Abogados de Lima asumió el libro de manera institucional, y ahí fue donde hice el lanzamiento, digamos, oficial, hace unos meses, y es importante que todos sepamos que tenemos que buscar formas de unificarnos, porque vivimos tiempos de colaboración, y mi propuesta encarna precisamente la colaboración, que con la diversidad cognitiva de los conocimientos diversos que tenemos las comunidades, va a ser la única manera de que podamos nosotros salir adelante y verdaderamente tengamos una educación y una economía acorde a nuestras capacidades dormidas, para que podamos emprender, movilizar, desarrollar y utilizar estas capacidades en la misma dirección del bienestar humano. Bueno, don Ricardo, le agradecemos por acceder a esta entrevista. Sin duda fue muy interesante todo lo que usted abordó en el programa. Le mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos de Perú también, que sin duda se han visto muy afectados por esta pandemia. Y bueno, esperemos que vengan tiempos mejores para Latinoamérica y el mundo entero. Así es. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos con el escritor, autor de este libro, Un Nuevo Poder, Ricardo Salvaggio, que nos estaba, haciendo un análisis completo de todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, ¿no? Sí, me parece muy importante, porque es una propuesta y que va muy acorde a los tiempos de nuestro país, por ejemplo, y de nuestros países vecinos también. Así es, Lore. Y que que también habla un poco de los independientes, ¿cierto? De ya dejar de lado un poco a la élite política, y me gusta cuando dice
que es difícil competir contra la élite política que se ha establecido por años, pero que no es imposible. Que no es imposible. Y para hacerlo imposible hay que unirse, hay que trabajar, hay que capacitarse también, porque él habla mucho el tema de la educación. Exacto. ¿Cierto? Para formar, para claro, que los de lineamientos la educación, sean los sólidos. valores, y que también estas generaciones pueden hacer los cambios. Entonces, y se ha visto, es determinante, hemos visto, estamos viviendo, Latinoamérica está viviendo Claro. procesos de muchos cambios en estos últimos años. Claro, y en nuestro país, que él pone de ejemplo también, Claro. el hecho de la alta votación en favor del apruebo para hacer un cambio de constitución, pero eso todavía nos falta porque viene el tema del proceso ya de elección de los constituyentes, Claro. y ahí es donde no tenemos tampoco que perder el punto fijo que tenemos, que muchos optan, las mismas encuestas lo dicen, bueno, no sé si confiar a esta altura también en las encuestas, que son bien manipuladas por las élites políticas y que tienen mucho más riqueza económica, pero se habla de que el popular, el pueblo, la gente quiere personajes independientes de partidos políticos. Así es, y además ya se han ido viendo los cambios, Lorena. Vimos acá en Chile hubo más participación en esta consulta nacional que se llevó la pasada semana. Lo mismo estamos viendo en Estados Unidos, que también la gran participación de los jóvenes y también de las mujeres en relación a lo que sucedía en anteriores elecciones, ¿no? Claro, esa es la idea, y que se siga participando, también como dice él, no solo a través de un voto, sino también ser ya ciudadanos y ciudadanas más activas, participativas, y que entreguen propuestas también. Porque no tampoco hay gente que se enoja con quienes participan de algún movimiento social, por ejemplo, y después llegan a un cargo público de elección popular, como diputado, concejal, alcalde, etcétera. Pero ¿cuál es la forma para poder hacer cambios? Estar dentro de esos puestos también. Claro, y también la ciudadanía tiene que tomar muy en cuenta a quiénes van a elegir, quiénes les van a representar. Y esas personas, esos constituyentes, bueno, sin duda primeramente tienen que conocer la realidad de la ciudad, ¿no? La realidad de su gente, para así por lo menos poder trabajar por las personas, y de alguna manera haya cambios. Sabemos que los cambios no se van a dar inmediatos, pero por lo Claro. menos tenemos la esperanza de que en un futuro las cosas mejoren para todos y haya más igualdad en todo. Claro, y no quedarse con quién aparece más en la televisión, Claro. o quién es más simpático o simpática, o incluso hemos visto algunas votaciones que tienen que ver con el aspecto físico de los Sí. candidatos o candidatas. Entonces, veo ahora un cambio un poco, especialmente en las nuevas generaciones, que están más empoderadas y también más informadas con todo lo que nos entrega el Internet, por ejemplo. Claro, dar oportunidades a nuevas personas también, cómo van a ir gobernando, cómo van a ir manejando todo este proceso que es de trabajar por el bien común de la ciudad, ¿no? Claro, que hay una democracia real. Claro que sí. Ahí usted puede elegir a quien